soy Raymond L. Williams. Yo soy profesor de la Universidad de California. Mi título oficial en inglés es Distinguished Professor Emeritus. Es el cargo más alto posible en el sistema de las universidades públicas del estado de California. Y soy profesor de literatura latinoamericana. Creo que yo tengo unas ideas que tal vez no circulan tanto en Colombia. Yo lo veo en Colombia, la típica respuesta es que yo creo que la literatura es importante porque es cultura y además hay un gran goce de leer. Y yo creo que, claro, esto es cierto, pero creo que hay cosas más importantes que deben tener en cuenta los estudiantes de otras disciplinas. Por ejemplo, quiero mencionar que hay ingenieros que son muy buenos novelistas. Ernesto Sábado de Argentina, hay algunos españoles, Juan Benet fue formado en ingeniería. ¿Y por qué llegaron a ser novelistas? Porque estos dos señores, y hay muchos más en otras disciplinas, se dieron cuenta en un momento en sus vidas que lo que hace la literatura puede ser más importante de lo que pueden hacer como ingenieros. No estoy diciendo que todo alumno debe leer literatura en vez de estudiar ingeniería, pero yo creo que en cuanto a nuestras actividades intelectuales, la literatura puede contribuir mucho a balancear las formas de pensar, los hábitos de pensar y trabajar intelectualmente personas de todas las disciplinas, incluyendo la ingeniería. Además de eso, hemos estado trabajando, un alumno doctoral y yo, recientemente, en estudios científicos de los que trabajan en ciencias naturales acerca de los procesos de leer y escribir. Y se está comprobando que la literatura puede tener funciones mucho más importantes que solamente elevar el nivel cultural y producir goce. En una presentación que acaba de hacer un exalumno, ahora profesor en los Estados Unidos, estamos citando, él y yo, los estudios científicos que comprueban que el acto de leer novelas produce oxitocina. Entonces hay unas maneras científicas y químicas que la literatura cumple con funciones que no habíamos asociado necesariamente con la literatura, porque hay gente que participa en varias actividades, incluyendo tomar drogas, a veces ilegales, para llegar a estos placeres y estos cambios físicos, ¿no? Incluyendo el ejercicio, ¿no? Entonces, para comenzar, hay algunas cosas muy básicas del acto de contar historias, tanto leer como escribir historias, que son más profundas de lo que habíamos pensado. En ciencias se están comprobando esto. Y quiero agregar una cosa más, porque esto se podría hablar horas, este tema, pero solo agrego una cosita más. Se está descubriendo cada vez más en los Estados Unidos, y yo he oído un poco de esto ahora recientemente en el Congreso a nivel que se está viendo en Colombia, que un gran asunto, vamos a llamarlo un asunto en Colombia, es la recuperación de todo el trauma que ha sufrido el país en los últimos 50 años. Entonces, en Colombia, como la mayoría de los países, tiene varias razones por haber producido una buena porción de la población con experiencias traumáticas. En nuestro caso, la guerra en Vietnam fue enorme en esto. Todavía está viva la generación que peleó en la guerra en Vietnam, y todavía estamos. El estudio de trauma y sus respuestas, ¿no?, ha surgido en los Estados Unidos a partir de la guerra en Vietnam y qué hacer con los ex soldados. Y creo que Colombia ahora está entrando en esta etapa, pero en términos nacionales es mucho más amplio. Hay más gente traumatizada en Colombia que lo que hubo después de la guerra en Vietnam. Entonces, la literatura, tanto escribir como leer,
está muy ligada con diferentes disciplinas de terapia, como psicología, por ejemplo. En la Universidad de Kansas, un colega tenía acceso a Borges. Entonces fue a una reunión del departamento y planteó la posibilidad de invitar a Borges a hablar en la universidad, ¿no? Y Borges, esto fue en los años 70, Borges pudiera haber venido, pero Brushwood planteaba que no era tan importante traer a Borges porque había sido conocido en los Estados Unidos desde hace 20 años. Borges ya era una figura muy establecida. ¿Por qué no traer un joven escritor mexicano como Gustavo Sainz? Efectivamente, yo no sabía como alumno de posgrado que Borges era una posibilidad, ¿no? 5 años después, yo invité a Borges a la universidad donde yo era profesor. Pero mi formación es, nosotros estábamos interesados en hacer primeras lecturas de escritores no tan conocidos en vez de las últimas lecturas de Borges, García Márquez, todos los grandes. La Fundación Tierra de Promisión fue creada en el año 1984 y a partir de su creación, en el año 1988, organizó la celebración del centenario del nacimiento de José Eustacio Rivera. Y ese año organizó la primera Bienal Nacional de Novela. Este premio tiene una ley de la República, la Ley 42 de 1988, y tiene 3 acuerdos del Consejo Municipal. Y este año hemos convocado a la edición número 17, que se cierra el próximo 25 de junio, sin la convocatoria, y se premia el 19 de febrero, que es la fecha de nacimiento de José Eustacio Rivera. Nosotros organizamos eventos de toda clase que tengan que ver con la cultura, conferencias, talleres, traemos talleristas, conferencistas, realizamos actividades como la que hemos hecho hoy con la invitación que le hicimos al maestro Raymond Williams para que viniera a un conversatorio a hablar con los estudiantes de la Universidad de Coahuila, que los convocó y apoyó este evento.